Con verdadero asombro vimos en días pasados al señor Gustavo Petro, que era pues el gran tambor del M-19 en la época de la toma del Palacio de Justicia y en otros momentos claves de la guerrilla colombiana, presidiendo una reunión sindical con ocasión del 1 de mayo. Y dijimos, esto sí es lo último. La memoria se le perdió a los sindicalistas de Colombia. ¿Por qué, señor coronel, no lo quiere contar? Bueno, vamos a hablar el día de hoy precisamente y con ese propósito del asesinato infame del líder sindical José Raquel Mercado. Ministro y apreciada audiencia, en la historia de Colombia hay varios magnicidios que se han quedado en la impunidad, empezando por el asesinato del general Antonio José de Sucre, pero allí está Julio Arboleda, Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado. Pero el único magnicidio en la historia de nuestro país de un hombre negro, de un líder de primer orden siendo afrodescendiente y sindicalista, fue el asesinato de José Raquel Mercado, crimen cobarde cometido después de su secuestro y tortura. Podríamos decir que hoy en día un hombre de raza negra en Colombia que vote por un candidato del M-19 está traicionando su raza y sus ancestros. Y un sindicalista entra en el mismo tipo de traición por el asesinato de su colega y del dirigente más importante que ha tenido en la historia de Colombia el sindicalismo. El M-19 asesinó al más caracterizado afrodescendiente de nuestro país en el siglo XX. El M-19. Nada podía justificar el horror de ajusticiar, como llaman los asesinos, a esta víctima. ¿Quién era José Raquel Mercado? José Raquel Mercado era un cartagenero salido de las entrañas del pueblo. Creció en los barrios pobres de su ciudad. Trabajó desde niño como estibador del terminal marítimo. En su juventud siguió siendo un esforzado bracero, cargando barcos en Cartagena de Indias. Fue un trabajador que se hizo a pulso, cargando y descargando barcos. Tenía vocación de músico popular y con sus canciones se ganaba el corazón de la gente. Su formación académica no superaba la educación elemental, pero era un asiduo lector. Fue un autodidacta que gracias a esa afición desarrolló sus conocimientos y adquirió una admirable oratoria fluida y convincente. Mercado ayudó a organizar la Federación de Trabajadores de Bolívar, filial de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, afiliada al Partido Liberal. Como miembro del sindicato del puerto, logró llegar a la mesa directiva siendo el representante de los braceros en la Confederación. Y como si fuera poco más de una década después, alcanzó la presidencia de esta organización sindical en el decenio de los años 60. Había sido elegido por los sindicalistas para dirigir la central obrera más numerosa y antigua del país. Era la época de los gobiernos del Frente Nacional. En esas condiciones y de acuerdo a los estatutos del Partido Liberal, tenía derecho a una curul en la Cámara de Representantes por esa colectividad. Todavía ese partido agrupaba a la mayoría de los electores colombianos. No habían tenido las vergüenzas de los dineros del narcotráfico en sus campañas, ni sus directivos se habían arrodillado ante las organizaciones criminales. Mercado fue miembro de la Cámara de Representantes por varias legislaturas. En su condición de presidente de la CTC, representó a Colombia y a los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Como la CTC tenía asiento en la Junta Directiva del Banco Popular, también fue presidente de esa corporación. Qué negro tan inteligente, esforzado y destacado. Un brochazo sobre cómo nació el M-19. Para la desventura de Colombia nació el grupo terrorista M-19 después de las elecciones del 19 de abril de 1970 y con su aparición comenzó una nueva etapa criminal de la lucha comunista orientada esta vez hacia las áreas urbanas. El diario El Espectador lo explica así el 24 de abril del 2010, bajo el título de comillas, la Constitución del 91, el mejor legado del M-19, cierra comillas este título del Espectador. La redacción política del diario expresa, comillas,
Miembros del ala socialista de la derrotada Alianza Nacional Popular ANAPO, como Carlos Toledo Plata e Israel Santamaría, iniciaron contactos con exmilitantes de las FARC como Álvaro Fayad y Jaime Bateman para crear un nuevo grupo guerrillero. La alianza dio origen al M-19. Cierro comillas. De esa misma época data una fotografía en la que aparecen, además de los dos mencionados terroristas que señala el espectador, Bateman y Fayad, un tercero que es un muchacho de 15 años, nada menos que Gustavo Petro Urrego. Los tres están armados con fusil y uniformados. A esos tres miembros de las FARC, Bateman, Fayad y Petro, y a los dirigentes de la ANAPO socialista, hay que agregarles el aporte de Iván Marino Ospina del cartel de Cali, con lo cual se aseguraban la financiación de la pavorosa cuadrilla que nacía en esos momentos. El secuestro de Mercado. En esas condiciones, el 15 de febrero de 1976, un grupo de bandidos del M-19 secuestró a José Raquel Mercado con el propósito de hacerle un juicio revolucionario por traición a la patria y a la clase obrera y por ser enemigo del pueblo. Así lo anunciaba en un pasquín el M-19. Esa misma noche el desafortunado evento se convirtió en una explosión noticiosa divulgada por la radio y la televisión y al otro día por la prensa escrita. A los pocos días el M-19 reivindicó la autoría del secuestro y sus agentes enviaron a la prensa una fotografía como prueba. Mercado fue víctima de un sainete llamado Juicio Popular y condenado a una pena de muerte que estaba decretada desde el momento de su secuestro, con el agravante de haberlo publicitado ampliamente como era la costumbre del M-19. Al fin y al cabo, los creadores de Cuello Blanco del grupo terrorista eran periodistas y sabían el valor de la propaganda en los medios. Las cuadrillas Camilo Torres Restrepo, el nombre del cura guerrillero, y Simón Bolívar del M-19 anunciaron a través de algunos medios que les eran cómplices y de pasquines por la capital de la República que habían retenido. ¿Qué tal esta palabrita? Ahí aparece ese término para reemplazar al de secuestro. A José Raquel Mercado y que lo habían puesto en prisión en una cárcel del pueblo para someterlo a un juicio popular. ¡Qué horror! No lo habían retenido, lo habían secuestrado. No estaba en una prisión o cárcel, sino en una cueva de las que se les encontraron años más tarde en condiciones infrahumanas. Eso será lo que ahora llaman la Colombia humana. Y no era para someterlo a un juicio popular, sino a un juicio terrorista. En un pasquín de 2 páginas, los terroristas pidieron a los ciudadanos que, comillas, escribieran en muros, vallas, buses, billetes, teatros, calles, estadios, plazas y aeropuertos si Mercado era o no culpable de los 3 delitos ficticios, claro está, que le imputaban, o sea, la traición a la patria, la traición a la clase obrera y por ser enemigo del pueblo. Que escribieran sí o no a las oficinas de los periódicos y de las revistas de izquierda, a las juntas de acción comunal, a la CTC, a la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, para saber si Mercado debía ser castigado con la muerte por realizar maniobras antiobreras, antipopulares y antipatria, y por haber puesto al pueblo a órdenes del explotador y del yanque. Vean cómo utilizan el idioma español para calumniar, para señalar a una persona con el propósito de asesinarla y con el único objetivo de tener la suficiente publicidad para iniciar una revolución comunista y ahora narcotraficante como la que estamos soportando. Mentira tras mentira. Fueron muy pocos los que se enteraron de esa encuesta revolucionaria, lo que ellos después escribían, la cual sí conocían muy bien los que la produjeron, que fueron quienes votaron por el asesinato. Quiero resaltar, ministro, una expresión del periodista Antonio Caballero, quien se ha declarado admirador y se precia de haber sido amigo del terrorista Jaime Bateman Cayón. Debo anotar aquí que, reconocidos por ellos mismos, los más cercanos amigos del fundador del M-19 eran Antonio Caballero y Enrique Santos Calderón. En una columna denominada
Un profeta de la paz, afirma Antonio Caballero, comillas. Conocí a Bateman en tiempos de la revista Alternativa en casa de Jorge Restrepo a finales del 74, justo en el momento en que estaba secuestrado José Raquel Mercado. Me parecía que, si secuestraran a un tipo como José Raquel, tenían que ejecutarlo, o la cosa no era seria. Cierro comillas. Me pregunto, ¿no es esta columna, no está esta columna justificando tamaño crimen? Lo cierto es que durante su secuestro, con la colaboración de la prensa amarillista, el M-19 publicaba fotos de ese respetable colombiano de raza negra humillado por unos asesinos encapuchados de negro que solo dejaban ver los orificios para los ojos y la nariz. Aterrador. Era un movimiento terrorista, pues el sentimiento que generaban era el terror. Colombia entera estaba espantada con el secuestro de José Raquel Mercado. Lo que no se imaginaban los colombianos era que, al ritmo de 3.000 secuestros anuales, más de 30.000 colombianos sufrirían la misma suerte en los años por venir. Ese ritmo solo se acabó cuando llegó Álvaro Uribe al gobierno, con el concurso de Fernando Londoño Hoyos como ministro del Interior y de Justicia. ¿Estoy diciendo algo inexacto? Esta es la realidad de la historia de Colombia. Estas son píldoras para la memoria. El M-19 estableció el secuestro en Colombia como mecanismo de terror. Y a ese movimiento pertenecía en esa época Gustavo Petro, hoy candidato presidencial. Los que voten por él no tienen perdón de Dios. En el afán de localizar al plegiado José Raquel Mercado, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, dirigido por el general José Joaquín Matallana Bermúdez, el 9 de abril en Armenia detuvo a Israel Santamaría junto a 23 dirigentes de la ANAPO y en Bogotá a Carlos Vidales. Allanó el 15 de abril la sede del periódico Mayorías en el barrio La Candelaria de Bogotá y fueron detenidos Andrés Almarales Manga, moriría después en el Palacio de Justicia, y José Cortés. Apresó el 17 de abril en Bucaramanga a Carlos Toledo Plata, parlamentario, y a Isaías Tristancho, secretario general de la Unión de Trabajadores de Santander, Ultrasan, ambos miembros de la ANAPO socialista. En total fueron arrestados 200 integrantes de esa organización, ANAPO socialista. Nótese que no estaba equivocado el general Matallana. Todos ellos fueron reconocidos luego como importantes miembros, como dirigentes del grupo terrorista M-19. El asesinato. Luego del drama teatral del juicio y de los anuncios de su secuestro en los periódicos amarillosos como El Bogotano o El Espacio, que lo mostraban en fotografías espeluznantes, después de 2 meses y 4 días de tortuoso plagio, procedieron a asesinarlo. Lo ataron de pies y manos, le pegaron 2 tiros a la altura del corazón y un tiro en la cabeza. Además de asesinos, cobardes. Tan solo 2 años después de haber sido creado por las FARC en unión con un sector de la oligarquía liberal en 1976, el movimiento 19 de abril le dejó a Colombia un crimen atroz para recordar esa fecha. Asesinó a balazos al dirigente sindical José Raquel Mercado, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Mercado fue asesinado. Su cuerpo metido en bolsas de polietileno negras y arrojado en la madrugada del 19 de abril en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 cerca al Parque El Salitre de Bogotá. A ese movimiento pertenecía el hoy candidato presidencial Gustavo Petro. ¿Cómo puede una nación como Colombia tener a quien perteneció a semejante pandilla como candidato presidencial? Es que los procesos de paz, para buscar la paz de Colombia, puede uno aceptar que les perdonen de pronto algunos crímenes, pero que de ahí vayan a convertirse en líderes políticos, hay una enorme distancia que no puede ser aceptada por un país que tenga la más mínima conciencia nacional y de sentimiento humano. Y ahora estos señores hablan de la Colombia humana. Luis Morantes, presidente de la CTC 40 años después, dijo que el M-19 mató a Mercado para hacerse una gran publicidad e influir miedo, para amedrentar a los líderes sindicales, para advertirles que serían implacables con ellos si no se ponían de su lado.
El oprobioso crimen de José Raquel Mercado pasa a la historia de la ignominia en Colombia. Según los terroristas, el pueblo dio su veredicto. Es que los comunistas siempre se proclaman representantes del pueblo a pesar de que el pueblo no los ha escogido. Es más, los odia, pero les tiene terror. Jaime Bateman, cabecilla terrorista del M-19, afirmó: la decisión de ajusticiarlo la sometimos al veredicto popular. La gente escribió en las calles sí, escribió no. La CTC hizo una gran campaña de carteles para que no lo fusiláramos. Los sindicatos discutieron el asunto. Algunos miembros de la CTC dijeron incluso públicamente que a Mercado había que ajusticiarlo. Eso es mentira. Él estaba entregado totalmente al imperialismo, dice Bateman. En el interrogatorio que le hicimos, reconoció que trabajaba para los norteamericanos, que recibía de ellos cuantiosos cheques. Nosotros editamos 500.000 ejemplares de un folleto en el que presentábamos las pruebas en su contra. ¿Cómo se manipula este cuento de las pruebas? Veamos este comunicado por partes. La decisión de ajusticiarlo, dicen, la sometimos al veredicto popular. La gente escribió en las calles sí, escribió no. Falso. Quienes escribieron en las paredes fueron los simpatizantes del naciente grupo terrorista, en cumplimiento de la tarea que les dieron. Quienes pintaron los grafitis con el sí habían sido contratados por el mismo M-19. Es que los grafitis han sido la expresión precisamente de los terroristas urbanos, además de los drogadictos. Decía el refrán popular: la pared y la muralla son el papel de la canalla. Continúa Bateman: él estaba entregado totalmente al imperialismo y en sus explicaciones a la prensa hablaba: en el interrogatorio que le hicimos reconoció que trabajaba para los norteamericanos y recibía cuantiosos cheques. Grandes mentiras de Bateman. Las mentiras le dan enormes réditos a los criminales. ¿Se imaginan ustedes cómo pudo ser el interrogatorio que le hicieron a Bateman? Un crimen como ese, con un juicio amañado. A Mercado, José Raquel Mercado. Gracias, ministro. ¿Cómo sería el interrogatorio que Bateman le hizo a Mercado? Un crimen como ese, con un juicio amañado y perverso a un dirigente sindical, no se había visto en Colombia, ni se ha vuelto a ver. Ese crimen ocasionó un perjuicio enorme a la imagen pública que querían tener los señores del M-19, que se erigían como los defensores de las mejores causas del pueblo oprimido por las oligarquías. Lo que muchos todavía no se enteran es que pieza fundamental de la fundación del M-19 la constituyeron varios oligarcas de este país. Basta leer la apología de la desaparecida revista Alternativa. Hoy señalan los sindicalistas que nadie sabe cuál fue la traición que cometió Mercado ni a nombre de cuál pueblo lo asesinaron. Que Mercado negoció con el gobierno conservador de Guillermo León Valencia reformas al Código del Trabajo. ¿Y eso qué tiene? Que salió varias veces del país para asistir a las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, donde confluyen gobiernos, sindicatos y empleadores de diferentes países, entre ellos los Estados Unidos. Entonces era un interlocutor con los Estados Unidos. Que fue representante a la Cámara por el Partido Liberal durante el Frente Nacional, que se codeaba con el poder. Todo eran pretextos. Nada de eso era delito. Ni existía la pena de muerte, ni el M-19 era juez. Los sindicalistas siguen hoy, 4 décadas después, pidiéndole al M-19 que por lo menos pida perdón por el crimen del insobornable sindicalista José Raquel Mercado. Pero los líderes de ese movimiento terrorista consideran que son avatares de la guerra, que eso hay que dejarlo atrás. Ellos llaman guerra a las atrocidades del crimen organizado. Antonio Navarro Wolf afirma que en el proceso de paz que se llevó a cabo entre el M-19 y el gobierno de Gaviria no se incluyeron procesos de reconocimiento de la verdad ni de reconstrucción de la memoria y que tampoco existen confesiones o archivos que contengan información detallada sobre el homicidio de José Raquel Mercado. Sencillamente no quieren pedir perdón. Es claro que en el M-19 ya nadie celebra la fundación de ese grupo y ningún grupo sindical conmemora el triste sacrificio de José Raquel Mercado, que fue un 19 de abril. De un tiempo acá, la fecha que conmemora el grupo terrorista, que ahora ondea sus banderas en apoyo a un candidato presidencial, es el 6 de noviembre, el del holocausto del Palacio de Justicia, el que les ha dado más réditos. El asesinato de este heroico afrodescendiente José Raquel Mercado constituye uno de los pasajes más deplorables del horror de los grupos terroristas contra el pueblo y un hito para la historia de la infamia.
El M-19 lleva 42 años guardando silencio por el asesinato de un gran sindicalista, silencio por el crimen del ciudadano de raza negra más importante que ha dado nuestra Colombia. Y a ese movimiento, y en esa época, pertenecía Gustavo Petro. Dar un voto por Petro es darlo por los crímenes del M-19. De hecho, en las concentraciones populares de ese candidato ondean las banderas del M-19. Hasta aquí esta importante píldora para la memoria.